Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de cómo mover una carga por una superficie horizontal. Es decir, vamos a estar evidenciando el movimiento de un cuerpo por una superficie, un plano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Resulta que cuando una carga, un cuerpo, se mueve sobre un plano horizontal bajo la acción de una fuerza definida, entonces el análisis se va a realizar utilizando algo muy importante y serán las leyes de Newton. Listo, las leyes de Newton trabajadas en el libro Principio de Matemática. Ahora, la posición y el tiempo van a depender de la fuerza aplicada, además de las condiciones iniciales y por último la posible presencia de fricción, si es que es en un caso ideal o si es en un caso real, entre comillas, donde ya estemos utilizando la fricción. Ahora, según la segunda ley de Newton, vamos a tener que la fuerza neta o la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Fuerza y aceleración siendo vectoriales ya que poseen magnitud, dirección y sentido. Los escalares como la masa solo poseen magnitud. Ahora, el movimiento sobre un plano horizontal tiene dos fases, si no tiene fricción y si hay fricción. Esa fricción va a ser definida como esa F chiquita, esa F minúscula. Entonces, si no hay fricción, simplemente la fuerza neta va a ser igual a la fuerza aplicada. O si tenemos más de una fuerza, sería el conjunto de fuerzas. Si hay una fuerza de fricción, entonces la fuerza neta sería el conjunto de fuerzas que estábamos hablando, menos la fuerza de fricción, ya que la fuerza de fricción va opuesto al movimiento presentado por el cuerpo. La fuerza de fricción también va a ser conocida como el producto entre el coeficiente de fricción, sea estático o cinético, estático si está en reposo o cinético cuando ya se está moviendo el cuerpo, multiplicando la fuerza normal. Ahora, hablando acerca de la descomposición vectorial, toda fuerza puede expresarse en términos de sus componentes X y Y, utilizando vectores unitarios. Entonces acá la fuerza es igual a la fuerza en X con su vector unitario Y más la fuerza en Y utilizando el vector unitario J, donde Y y J son los vectores unitarios en las direcciones X y Y respectivamente. Ahora, vamos a aplicar un ejemplo utilizando una fuerza aplicada sobre una carga, solamente una fuerza. En este caso va a ser en un sistema ideal, donde acá esta caja va a ser de masa 5 kilogramos que se mueve sobre un plano horizontal, normal. Ahora, una fuerza constante de F es igual a 12I más 5J, es decir, 12 en horizontal y 5 en vertical, newtons, se va a aplicar sobre la carga. Entonces acá 12 para horizontal y 5 para vertical, es decir que se va a estar moviendo diagonalmente hacia la derecha, no tanto hacia arriba, sino un poco más hacia la derecha. Listo, acá yo coloco el diagrama más o menos de cómo quedaría. No nos va a interesar encontrar el ángulo, solamente necesitamos encontrar dos variables. Primero que todo, la aceleración de la carga y segundo, el tiempo necesario para que la carga recorra 10 metros en la dirección horizontal. Listo, solamente lo vamos a necesitar en X, es decir, X igual a 10 metros, teniendo en cuenta que partimos desde X es igual a 0 metros. Ahora, vamos a empezar con los pasos y vamos a empezar a detallarlo paso por paso. Paso 1, vamos a determinar la fuerza neta. En ausencia de fricción, como es acá en este sistema ideal, la fuerza neta es simplemente la fuerza aplicada, es decir, la de 12I más 5J newtons. Muy bien. Ahora, el paso 2, ya que tenemos una fuerza neta, vamos a calcular la aceleración. Utilizando la segunda ley de Newton en forma vectorial, ¿cierto? Donde ya despejamos la aceleración, pasando la masa al otro lado a dividir, nos va a quedar el cociente entre la fuerza neta y la masa. La fuerza neta es de 12I más 5J, mientras que la masa sería la de 5 kilogramos. Bien, acá nosotros tenemos una fracción, tenemos dos términos en el numerador. Vamos a aplicarle aquel denominador a cada uno de sus términos en el numerador independientemente. Es decir que nos va a quedar dos cocientes diferentes, uno entre 12 y 5 y el otro entre 5 y 5, porque uno es para I unitario y el otro es para J unitario. Ya que tenemos aquellos cocientes para X y Y respectivamente, la aceleración nos va a quedar 2,4 I, claro está, expresada en forma decimal y no en forma fraccionaria, más 1J.
Listo, metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, va a estar avanzando 2,4 en horizontal y 1 en vertical. Eso para la aceleración. Ahora, paso 3. Vamos a determinar el tiempo necesario para poder recorrer aquellos 10 metros sobre el plano horizontal en el eje de las abscisas, ¿cierto? Horizontalmente hacia la derecha. El movimiento ocurre en X y en Y, pero como queremos el tiempo para recorrer 10 metros en X, pues vamos a considerar solamente la componente Y, es decir, 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a llamar a aquella variable A sub X, aceleración sub X, aceleración en horizontal. Entonces, para un movimiento con aceleración constante, ¿qué es lo que vamos a utilizar? X es igual a 1 medio de A sub X por el tiempo al cuadrado. Necesitamos el tiempo, entonces vamos a despejarlo. Vamos a pasar el 2 al otro lado a multiplicar, la aceleración a dividir. Entonces nos va a quedar el tiempo despejado, ya tiempo al cuadrado es igual a 2 veces X sobre la aceleración sobre el eje X. Ahora vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados para poder quitar aquel orden 2, aquel exponente de 2 del tiempo. Es decir que nos va a quedar la raíz cuadrada de 2x, que sería 2 veces 10 metros, sobre aceleración en x, que era la aceleración con el vector unitario y, que es de 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, posteriormente, ¿qué es lo que vamos a realizar ya que sustituimos los valores? A ver, el metro se va a cancelar con el metro, es decir que nos va a quedar 20. Y en el denominador 2,4 y la inversa de segundo al cuadrado. Es decir, como tenemos la inversa de segundo al cuadrado en el denominador, lo podemos pasar al numerador. Listo, y como tenemos la raíz cuadrada, se le quita aquel orden, aquella unidad, y nos queda solamente en segundos. Es decir, que cuando realizamos aquel cociente dentro de la raíz cuadrada nos queda 8,33. Y ya realizando aquella raíz cuadrada nos queda aproximadamente, más o menos, 2,89 segundos. Se aplica más o menos, ya que número positivo y número negativo elevado a potencia par, eso es lo que nos da, un número positivo. No vamos a aplicar un número negativo cuando estemos trabajando con el tiempo, solamente valores positivos encajan ahí. Ahora, para verificar otras componentes, como el movimiento en Y también ocurre, pues no afecta la distancia recorrida en X tampoco, solamente en Y. Sin embargo, vamos a calcular la distancia en Y para obtener una idea completa de todo este movimiento. Es decir, vamos a tener Y es igual a 1 medio de la aceleración sub Y por el tiempo al cuadrado. Aceleración sub Y siendo 1 metro sobre segundo al cuadrado. Podemos sustituir los valores ya que lo que necesitamos es la posición. Tendríamos la mitad de 1 metro sobre segundo al cuadrado multiplicando los 2,89 segundos del tiempo elevados al cuadrado. Es decir que nos va a quedar 4,18 metros. Muy bien. Y habiendo dicho eso, ejercicios resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado en comentarios, alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...